¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida a 8 Columnas. Esta noche platica con ustedes el gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Con ustedes y con dos compañeros, compañera y compañero periodistas. Quédense con nosotros. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Esta noche nos acompaña y le habla a usted el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Señor gobernador, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí. Le mandamos un abrazo a nuestro querido compañero Ramsés Yunes Zorrilla, titular de este espacio. Le mandamos un abrazo. Leti Rosado. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Manolo, gobernador, bienvenido, buenas noches. Sí lo vas a extrañar. Sí, lo voy a extrañar y también a Naldi, Patricia. Bueno, pero pues a Naldi lo vas a extrañar creo que más. Manolo, Victorio, buenas noches. Hola, Mario, gracias. Gracias por invitarme, señor gobernador, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros porque el momento lo requiere más que nunca, ¿no? Le entramos, señor gobernador, si nos lo permite. Adelante, por favor, sí. Por Sin el problema. Coronavirus. El tema que quieran tratar. Sí, hay otros más Sí, y algunos pero es bueno que se le dé prioridad a este. que es creo que lo que todos queremos saber, Sí, sí. ¿no? Creo que los gobiernos federal y estatal de la mano, muy coordinados, han establecido una estrategia que empieza a generar opiniones muy favorables en los organismos internacionales, en el exterior, acerca de la manera en que se está tratando de contener lo más posible la propagación de casos. ¿Cómo está Veracruz esta noche, señor gobernador? Lo acaba de decir el secretario de Salud. Nos mantenemos en 7 casos positivos. Aumentan los casos negativos porque pues están haciendo pruebas. Y por fortuna seguimos en 7 casos negativos. Hay voces, leía yo. Digo, 7 casos positivos. Nos mantenemos en 7 casos positivos confirmados. Ya los negativos pues ya van más allá de 50. Leíamos algunas personas, yo quisiera pensar en el mejor de los escenarios, pues desinformados, ¿no? Algunos serán dolosos porque de repente hay quienes lucran con estas tragedias. De repente dicen, es que no pueden seguir en 7. Veracruz están ocultando datos. ¿Qué le contesta usted a ellos, señor gobernador? Bien, nosotros tomamos medidas anticipadamente. No sé qué haya pasado en otros estados, pero nosotros de inmediato, antes de que se diera algún caso en Veracruz, iniciamos con el Consejo Estatal de Salud, la primera sesión extraordinaria, donde nos reunimos, ahí participan los especialistas, asistieron los epidemiólogos del estado como parte del Consejo de Salud, y nos dieron la pauta a seguir. Lo primero eran las medidas preventivas. De inmediato acordamos difundir la información también para que la población estuviera consciente de lo que iba a venir, de cómo empezar a tomar algunas medidas preventivas. En ese entonces hablábamos mucho de evitar el saludo de mano y cuidar el estornudo. Medidas de higiene en general, y la otra medida es que iniciáramos una campaña de información en aeropuertos y centrales de autobuses. De información. En ese momento no teníamos, para ese entonces, más que un caso en México. Después se vino la segunda sesión a partir de que el gobierno federal cambia las primeras medidas de prevención, que entonces empieza a impulsar la sana distancia. Empieza a mediar en los eventos masivos, y aquí, por ejemplo, hay que hacer un énfasis en esta. La decisión muy a tiempo del gobierno federal de decir suspendemos actos masivos de más de 5,000 personas fue la diferencia con lo que pasó en Italia. En Italia esa medida no se tomó a tiempo. O sea, todavía estaban los eventos, por ejemplo, deportivos, de más de 20,000 personas,
Y ellos ya estaban en más de 2.000 casos. O sea, creo que estaban en 9.000 casos, si no me equivoco, cuando ellos todavía no habían tomado esta decisión. Nosotros estábamos en los primeros casos a nivel nacional, ni uno en el Estado, y entonces se tomó la decisión. Anticipadamente, está bien, porque así lo anunció el doctor López-Gatell. Dijo, vamos a anticiparnos para entrar en una etapa de transición entre la fase 1 y la fase 2. Y era mejor, lo dijo, lo explicó, tomarla ahora, ¿sí? Para empezar a tener una curva de pocos casos. O sea, de que empezar a avanzar, no exponencialmente, con una pendiente muy alta, sino que fuese alentándose la transmisión. Nosotros, ante ese anuncio, hicimos la segunda sesión extraordinaria, donde asumimos esa recomendación y suspendimos de inmediato, eso fue el sábado 15 de marzo, los eventos masivos. Cumbre Tajín estaba en marcha, ¿no? Ya estaba en marcha, Cumbre Tajín estaba en marcha. Tenía 2 días, El sábado yo me comunico con me comunico el viernes, porque el viernes se anunció, me comunico el viernes con todo el gabinete y les digo, viene una suspensión de eventos masivos, empiecen a cancelarlos aquellos que pasen del fin de semana. Cuando se da, entonces el sábado por la noche, después del Consejo Estatal de Salud, que es el que determina la acción, esto es importante también, no es el parecer del gobernador, no es que el gobernador con su protagonismo vaya y aparezca ante medios y diga voy a tomar esta medida porque consulté el Facebook, el Twitter, no. El Consejo de Salud sesiona de manera extraordinaria y determina, porque ahí están los especialistas, dicen la medida es correcta federal, hay que asumirla y hay que a partir de ahora suspender. Y entonces empezó la sana distancia, suspender los eventos que rompieran esa sana distancia, suspender los eventos masivos de más de 5,000 personas y pues en esas entraba Cumbre Tajín, que se acumulaban, sobre todo en un espacio cerrado, por ejemplo el nocturno, que pudiera acumularse. Entonces ante el riesgo, pues mejor anticiparse y decidimos que no sucediera. Otra decisión también, eso fue en la sesión extraordinaria, la tercera. Si cambiar, bueno, desde la primera, aquí también es otro acierto que quiero comentar, que no hicieron otros gobiernos, pero yo no voy a echar culpa a mis colegas gobernadores. La decisión del segundo Consejo Extraordinario de Salud fue poner un número a disposición del público para que quienes viajaran hacia el interior de Veracruz viniendo del extranjero se reportaran de una vez, ¿no? Se reportaran y le diéramos seguimiento y lo declaráramos nosotros internamente como caso sospechoso, sin que necesariamente cubriera ese requisito con los criterios anteriores. Nosotros modificamos el criterio. ¿Por qué les decía, por qué acordaron eso, acordamos en el Consejo de Salud eso? Porque decíamos, sí, se puede ejercer control sobre alguien que te sale positivo y dices, bueno, confínate, vete a tu casa, pero ya ahora tienes que darle seguimiento a la gente, a todos sus contactos y a todo lo que pasó antes. Nosotros dijimos, ¿por qué no nos adelantamos un poquito? Y aquel que viene del extranjero, porque pues tiene que venir de afuera. ¿De dónde va a venir? Si no tenemos ningún caso en Veracruz, ¿de dónde va a venir? De fuera necesariamente. Entonces dije, cambiemos que el sospechoso sea aquel que viene de fuera. Y no pierde la trazabilidad. No pasa nada. Entonces, ¿qué? No, le dijimos, permítanos, le dimos una información, permítanos darle seguimiento, comunícanos con nosotros y a partir de este momento ayúdanos a mantenerte confinado. Cuando aparezca el primer caso, como te estamos dando seguimiento, ¿sí? Pues ya vamos con la prueba, ahora sí, te hacemos la prueba y entonces ya lo que resultara. Pero ya lo confinaste, ya tiene sus contactos también confinados, ¿sí? Con solo este hecho de cambiar el criterio de cómo se declara un sospechoso. Fue un poco un debate al interior del Consejo porque me decían, es que no se puede recomendar confinación a alguien que no tiene los síntomas.
Pero fue contacto de alguien que viajó. Pero yo les decía, sí, pero en este caso alguien que viene de fuera, de un país donde hay, no sabemos cómo viene. Traiga, mejor de una vez, y esa decisión resultó crucial. De inmediato, y algo también que debo reconocer, y en verdad aplaudir, la gente que viajó fuera y regresó a Veracruz fue muy responsable porque se autoconfinó. Es decir, cuando nos comunicaban, nos decían, estamos confinados, mi familia ya no está saliendo, mi familia ya buscó la manera de tener un aislamiento en casa. En verdad que eso ayudó muchísimo para que esto no se quitiera. Y este criterio de cambiar los sospechosos un poquito antes nos permitió detectar todos los casos sospechosos de esa ruta de ellos. Entonces tenemos como sospechosos, todavía ahorita, los 7 a quienes fueron contacto de estos 7, pero también ¿sí? contactos de quienes siguen viajando o viajaron, y aunque no se ha presentado, los tenemos confinados. Tenemos alrededor de 131 personas en esa categoría, en ese estatus de sospechoso. Todos han accedido porque han visto que detrás de esa línea de teléfono está un especialista, que también es algo que modificamos en la segunda sesión extraordinaria de salud. Que atrás no estuviera una recepcionista de llamadas, no estuviera el personal que se acostumbra, ¿no? Que estuviera un especialista. Lo modificamos, hicimos eso, el doctor Ramos Alor fue el encargado de implementar y de supervisar esas acciones, y eso también funcionó porque era muy fácil determinar quién sí podría hacerlo y quién no. En el momento que estábamos es que no teníamos ningún caso, por lo tanto, ¿quién sí podría ser sospechoso? Alguien que viajó de fuera. Solamente. Sí nos hablaba alguien de Misantla, ¿sí? Y, oiga, siento los síntomas. Pregunta, ¿usted viajó de fuera? No. ¿Usted tuvo contacto con alguien que viene del extranjero? No. Le va ahorita a decir el doctor cuáles son lo que usted debe seguir. Pero ya que nosotros registrábamos, no es sospechoso. ¿Por qué? Porque estamos en la fase en que no tenemos contagio comunitario local, no, porque los y no tenemos ni un solo contacto. Sí. También en esa sesión, en la tercera sesión, cambiamos algunos criterios para determinar las acciones que seguían después de los primeros casos, porque eso es importante. Antes de que tuvieras un caso en el Estado, son unas acciones. Después de tener 2, 3, como ahora tenemos 7 casos, eran otras acciones. Entonces, fue pues, clave que nosotros tuviéramos el control sobre los primeros casos muy estricto. Muy estricto. Claro. Un cerca, gobernador. Oiga, gobernador. Entonces, esto fue lo que finalmente ha funcionado, ¿no? Perdón, y termino para que la gente lo sepa. ¿No? Claro, ¿por qué estamos tan seguros de tener los 7 casos, los 2 casos que se iniciaron eso? Porque el único laboratorio certificado para hacer esta prueba es el de Veracruz. Cierto. Yo sé que, y aquí lo sabe la gente, los gobiernos anteriores, desde mucho atrás, muy atrás, hablo de muy atrás, cuando tuvimos el caso de la influenza hace 10 años. ¿Se acuerdan del H1N1? Sí. La Gloria Perote. Sí, recordarán. Bueno, pues al menos algo bueno dejó todo eso. Solamente hay una cosa buena que dejaron. Lo diré porque luego me lo han preguntado, oye, no sabes atrás, ¿a poco todo es crítica para atrás, el gobierno anterior? No, hay una cosa buena, el laboratorio certificado para estas pruebas, con la capacidad de más de 300 pruebas, me parece, ¿sí? Para hacerlas bienes. Entonces, que lo tardado no está, ya me explicaron, no está en la prueba final, sino en la toma de la prueba. Ya. O sea, el contacto de la persona, porque es un protocolo que requiere un embalaje de 3 tipos.
Sí, o sea, para contener el virus. Para contener, o sea, no es que un tubito de ensayo, le saco sangre y me lo llevo, no es así. Sí, no, la prueba es con un embalaje especial, la toma de la prueba es especial, sí, y para eso se requiere una certificación. Bueno, no es por presumir, pero de los 16 laboratorios que hay a nivel nacional que pueden hacer este tipo de prueba, Veracruz es entre los mejores. Es decir, probablemente el único que nos supera es el nacional. El del INDRE. El del INDRE. De ahí está el de Veracruz. Por eso nosotros tenemos esa cualidad de poder decir y determinar cuántos casos hay, pues solamente, como aquí le hacemos nosotros, pues solamente nosotros. Claro. Entonces había por ahí, por ejemplo, un caso en otro estado donde un hospital lo hacía, pero finalmente se descubrió que él tomaba la prueba, cobraba por la prueba y la mandaba. Y donde no la mandaba a otro laboratorio que de los 16 certificados, no voy a decir los nombres y eso para no estar especulando sobre eso, pero, o sea, ahí te das cuenta cuando tienes control sobre las tomas y las pruebas positivas o no. Entonces, por fortuna, aquí en Veracruz, que la gente lo sepa, tenemos un laboratorio certificado de primer nivel, donde es el único que certifica si hay un positivo o no. Y eso ahorra tiempo, ¿no? Para quienes se toman la muestra. Sucedió esto. El procedimiento, la regulación que existía para este tipo de casos, eventos epidemiológicos, era que aunque nosotros teníamos ese nivel de certificación, la reglamentación nos impedía decirlo. Teníamos que enviarlo a México y que ellos determinaran. Por eso aquí confieso algo. Ese paso hacia allá, yo me enteraba en este momento y en ese momento yo veía qué acción tomar. Sí. Sí. Eso fue algo que, pues, al consultarlo con los epidemiólogos me dicen, sí, esto va a pasar así. Y entonces, aunque nos confirmaran después, y cuando se dieron los 2 primeros casos, tuvimos una reunión cerrada con los epidemiólogos. Yo siempre hago esto. Las decisiones sobre este evento, de esta pandemia, las decisiones no las he tomado nada más yo, sino siempre he reunido al grupo de doctores que tenemos, a los especialistas, y ellos son los que me dicen, esto sí, esto no, esto hay que hacerlo así. Bueno, cuando tuvimos los 2 primeros casos, pues nosotros no íbamos a esperar enviarlos a México a que después de un día nos regresaran diciendo, no, pues sabes que si fueron positivos. Nos salieron positivos, es un laboratorio certificado, dije, tenemos que tomar una acción. Que le llamen al nacional y que les digan, así por teléfono, dice, tenemos 2 casos positivos, nos permiten, ¿sí?, tomar ya las acciones con base en esta información. Claro. Y ellos dijeron, ustedes están certificados, adelante. Y no solamente eso, nos autorizaron ya no mandar todas a México. ¿Por qué? Porque todas las detecciones que teníamos negativas, todas eran confirmadas y ellos se dieron cuenta del nivel de laboratorio que tenemos. O sea, no solamente tener la certificación, sino que éramos asertivos. Claro. Sí, que es equivalente, pero era asertivos. Oiga, y entonces esto sucede y es en el momento en que adelantamos algunas otras medidas que no corresponden a escenario 2, pero al tener los 2 dijimos de una vez. Y ustedes recordarán que una vez tomé la decisión de suspender clases en la zona conurbada, Veracruz, Medellín, Alvarado. ¿Por qué? El 16 de marzo, ¿no? Lo explico. Cuando nosotros estábamos dando seguimiento, porque pues con lo que nos anticipamos, estábamos dando seguimiento de los casos sospechosos, sí, empezamos a ver la incidencia en esa zona muy alta. Llevábamos 24 casos sospechosos y 10 eran de esa zona. ¿Qué te estaba diciendo las estadísticas? Que ahí iba a aparecer, que ahí iba a aparecer, que era muy probable que ahí fueran los primeros casos. ¿Qué había que hacer? Empezar a causar una que la población se empezara a dispersar. Claro. ¿Sí? Que no se empezara a acumular. ¿Cómo lo logras? La medida inmediata es suspendes clases, porque en ese momento disminuye el flujo de personas. Y entonces, en su momento, pues fue acertado. Sin exagerar la medida, pero muy a tiempo para decir,
vamos a contener. Y eso es lo que hicieron a nivel federal. A nivel federal, cuando ellos dicen, ya llevamos, me acuerdo que creo que iban 80 casos, algo así, dicen, anunciemos de una vez esa fórmula, ¿no? Sí, no llegaron a 100 cuando entra. Exactamente, no se había llegado a 100 cuando ellos toman la decisión de ver qué se estaba haciendo, disminuir, ¿sí?, la movilidad con una medida sencilla. Sabemos que cuando los estudiantes se van, baja el tránsito de personas. Entonces, pues esa era la intención. Y obviamente en los salones, pues eso era secundario, pero pudiera ser que alguien llegara a una escuela que tuviera, pero bueno, no estábamos en la etapa de comunitaria, o sea, no justificaría. Pero ¿qué es lo que justifica el suspender las clases? No eso de que alguien vaya a aparecer en una escuela y que tuviera y que de ahí se contamine, no eso, sino disminuir la movilidad, que es una parte muy importante en la ecuación exponencial que provoca esto en la curva. Y eso fue lo que se hizo. Por eso, pues hoy tenemos incluso a nivel internacional un reconocimiento por la OMS que hoy dice México es ejemplo de cómo se van haciendo las cosas. Y nosotros, como Estado, pues hacerle caso a México. Claro. Oiga, gobernador, fíjese que pues ya dio casi toda la respuesta porque era dirigida a la pregunta inicial de Mario sobre precisamente en esta fase 2, ¿no? Y mucha gente nos está viendo y lo está viendo a usted como líder de un Estado, como la cabeza de un gobierno. Y finalmente es una pandemia mundial y es una cuestión que nosotros como comunicólogos, como personas que nos dedicamos a esto, preguntarle, porque es un hombre formado, ya dijo, del Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero finalmente estamos en un problema de fase 2. ¿Estamos preparados, gobernador? ¿Qué le dice a los veracruzanos en cuanto a la infraestructura hospitalaria? Tomando en cuenta que México, en la Ciudad de México y aquí en Jalapa, algunos episodios con el Seguro Social, con la gente que trabaja en el instituto, dice, no tenemos mascarillas, no tenemos los insumos, las herramientas para hacerle frente. ¿Qué le diría usted a los veracruzanos, gobernador? Sí, nosotros estamos preparados. También esta parte fue importante. O sea, no es lo mismo de que a partir de que tomas una decisión, así me paro frente a micrófonos y digo, pues ¿saben qué? A partir de hoy, pues decido cerrar esto, esas decisiones son tardías. Tienes que anticiparte. Nosotros nos anticipamos siempre, vamos buscando. Y todo esto no es porque uno sea mago, no, porque consultas a los especialistas. O sea, por fortuna esta pandemia nos toca a México después de experiencias ya Italia, internacionales. Entonces, pues esa información es clave para que entonces tú empieces a tomar las medidas asertivas, correctas. ¿Sí? Cuando surge el primer caso, nosotros ya antes ya teníamos la proyección de qué acciones teníamos que hacer y en qué momento ejecutarlas. O sea, ya teníamos. Pero algo que hicimos de inmediato fue decir, tenemos las instalaciones hospitalarias para eso, estamos previstos para eso. Entonces, de inmediato, antes del primer caso, ¿sí? Antes del primer caso, mucho antes, en la segunda sesión extraordinaria, dijimos, revisen todos los hospitales, ¿sí?, que pudieran recibir al primer paciente y que se haga todo el protocolo para que ese paciente pueda llegar, se le pueda tratar y si requiere la hospitalización, esté hospitalizado en los protocolos estrictos con que se debe manejar el coronavirus. Y se hizo. ¿Sí? ¿Qué ventajas, qué información de ventaja tenemos ahora? Que el coronavirus no requiere hospitalización para el 80% de la población que lo adquiere. No lo requiere. Todo es ambulatorio. Entonces, eso nos da una ventaja enorme, porque entonces los miles de casos pues no los tienes que hospitalizar. ¿Sí? Y te da una guía de qué exactamente entonces tienes que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la población que va a llegar ahí? Aletargar la pandemia, o sea, hacerla lenta. ¿Para que los casos se vayan dando poco a poco y tengas disponibilidad. Claro. Cosa que no sucede en los otros países. En otros países, la decisión, pues dicen, vamos a hacer aeropuertos, vamos a cerrar, sí, pero ¿sabes qué? Ya estás en la curva, y están colapsados. Se te va a colapsar. Sí, entonces aquí estamos haciendo esta parte y fue fundamental. O sea, las decisiones
pues son de especialistas, o sea, ¿qué puede uno decir? A mí me preguntan de ingeniería, pero en cuestiones de epidemias, pues los epidemiólogos, que ellos sean los que determinen cuáles son las pautas que hay que seguir, porque son estudios de todo este comportamiento, ¿sí? Y algo muy importante, ¿cuál es el efecto más eficaz y no cause efectos colaterales que finalmente vayan a resultar peor? Sociales y económicos, La fundamentalmente, enfermedad. ¿no? O sea, la medicina no puede resultar peor que la enfermedad. Eso es de primera... Claro. ¿Cuáles serían estos hospitales, gobernador, que ya están? Sí, todos, por fortuna. ¿Todos? ¿Los del Todos, sector todos. salud? Algo que pasó. Ayer se anunció, ayer se dijo que estamos utilizando un presupuesto adicional de 291.5 millones de pesos. Sí, y estamos utilizando, ¿qué quiere decir eso? No es que ayer se dije, ay, pues ya me agarró la emergencia, a ver, busca dinero. No, nosotros desde antes previmos, teníamos un ahorro ya de 50 millones de pesos. Ahorros por manejo honesto del presupuesto. En salud. Consolidadas, sí, etcétera. Compras consolidadas, cero moches, imagínate. 50 O sea, millones. ponlo al revés. Eso es lo que ahorramos. O sea que antes, ¿cuánto se clavaba? Por allá, esos O sea, 50 pues, Y eso esos sirvió 50 para arrancar millones, esa pronto. recesión. Entonces, ¿no? ¿qué hicimos? Yo le preví, hablando con el administrador Cesber, le dije, ¿sabes qué? Guarda ese dinero, porque nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el dengue. Dimos que ya no nos pase lo del dengue. Entonces ya vamos a tener más capacidad de que si necesitamos contratar, lo hicimos al final de año, del año pasado, contratamos más personal, metimos más dinero a las... ¿Por qué? Porque teníamos el dinero. La federación decía, oye, sí, te apoyo, porque nos apoyó finalmente la federación, pero su trámite se tardó una semana. Entonces, ¿cómo compensamos? Porque teníamos ese ahorro. Y ahora esta vez, le había dicho al... guarda por eso. Cuando se da la primera caso, digo, ¿sabes qué? Guárdalo porque vamos a utilizar, pero ya toma medidas. Entonces, por ejemplo, una medida que se tomó antes, no ahora que ya está la cosa, se empieza a complicar la cosa, no. Los ventiladores, ¿Ventiladores? para ayudar a la Sí, para respiración respiración asistida. asistida. Sí. Entonces, esos ventiladores, imagínate, nos dejaron 306. En todo el estado. En todo el estado. Nos- De inmediato, 100 más. Sí, a ver, se buscaron los que estaban descompuestos, los que están, y se pusieron en función 100 más. Tenemos, por lo tanto, alrededor de 400, ¿sí? Listos para la respiración asistida. Y ahorita llevamos 7 pacientes. Pero ya tenemos entonces la capacidad. Tenemos ya los protocolos en cada hospital, ¿sí? Para que cuando alguno de estos casos requiera hospitalización, esté el lugar confinado, se tenga la atención confinada y se tenga todo lo necesario. Entonces, estamos preparados, pero sin embargo, ¿qué tenemos que hacer como población? Pues ser muy tranquilos, saber que estamos ante una situación complicada, ¿sí? Asumir las recomendaciones que está dando constantemente, diario, también esa es otra cuestión. Las autoridades sanitarias diario están transmitiendo las medidas y van cambiando de un día a otro. Puede ser que en 1 o 2 días no cambien, pero diario están diciendo, bueno, esta vez no cambian, pero mañana pueden cambiar. Cuando cambian, está la información al público. ¿Qué queremos pedirle a la población? Que nos ayude, que esté pendiente de este comunicado diario. Lo estamos dando aquí en Veracruz, repitiendo a las 7, lo estamos transmitiendo a las 7, todos los días, y después de las 9:30, el estatal. Que a veces se retrasa, porque pues de las medidas federales, hay que rápidamente interpretarlas y adecuarlas para ejecutarlas en las medidas estatales. Y entonces sí estamos preparados, gracias a que estamos utilizando la información que los epidemiólogos han investigado por los casos que ya se dan en otros países y que pueden decirnos, ¿sabes qué? Es el momento de esta medida, como la que hoy acaban de anunciar, por ejemplo. Ayer el personal del hospital Nachón se quejaba de que no tenían los insumos. ¿Ya se está llevando a cabo esta dispersión?
Sí, todos. de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y todo eso se estaban quejando en el Hospital Nachón. Sí, seguramente en este tiempo, porque la compra va a ser, bueno, algo así como 10 millones de pesos para, no 10 no, son 14, 10, como 16 millones de pesos para equipo, material, batas y todo eso. Para Y justamente ayer se Pero ya se tiene, o sea... ya se va a empezar a dispersar. Bueno, la gente debe saber que el cubrebocas no es lo recomendado. No es lo recomendado. No sirve, ¿no? Mucho más lo debe saber una enfermera o un doctor. Ahora, claro, que ellos se protegen con otro tipo de cubrebocas. El 95, ¿no? En el 95. Pero son los que atienden a la población. Los que atienden, y ya en la ruta donde se llega el paciente, se trata y se lleva a donde se va a atender de manera hospitalaria, ¿sí?, está marcado pues quiénes son los que deben llevar estos cubrebocas. Y ayer se firmó un convenio ya con el INSABI. Gogles, ¿no?, y guantes, perdón que eso es el material que va. Y ayer ya se firmó el convenio con el INSABI, ¿no? Ayer se concluyó el trámite, ya era algo muy cantado. Se concluyó el trámite, básicamente. Sí, ya se firmó para que podamos tener recursos adicionales en cualquier caso. La notota, ¿Son 25 millones? 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Sí, para todos los estados. ¿Y ¿Cuánto nos toca ahí? ¿Cuánto nos toca a Veracruz? Bueno, a nosotros ya nos ha tocado. O sea, ¿sí? La verdad no nos quejamos, nos ha apoyado mucho, porque fuimos los primeros en firmar, si ustedes recordarán, que hubo una carta de buena intención que se firmó en Yucatán. Sí. 7 estados, nosotros estábamos ahí. Y gracias a eso, pues ya se logró. Eso es también algo importante. Como gobernador, como estadista, pues debes ir previendo todo eso. Sabes que te dejaron un desastre en el sistema de salud, pues no esperas a que pues va a venir un coronavirus. Eso de Yucatán lo firmamos a inicios del año anterior, hace más de un año. Entonces, desde luego, pues tener visión, decir, va por aquí, pues yo voy hacia allá para que nos toque a nosotros. Pues cuando dicen, oye, ¿quién quiere recursos? Yo. Ya está mi firma ya. Sí, claro. Y pues entonces, pues ya, te dan. Entonces nos han atendido bastante bien, nos han dado recursos para medicinas. Por ejemplo, para esta situación, 141 millones vienen del INSABI. Bien. Y de los 291, 141 vienen del INSABI. Hace unas horas ya el gobierno federal dice que los empleados del gobierno federal ya se van a resguardar. En el caso del Estado, ¿cómo va a operar o cuándo van a tomar la decisión de los trabajadores, los burócratas estatales, los que no sean indispensables ya se vayan a resguardar a sus casas? Sí, ya el doctor Alor, los especialistas me hicieron ver eso, y el día de mañana a las 4 de la tarde, no, a las 5 de la tarde convoqué al gabinete, a una reunión de gabinete, para ver cómo ajustar la medida federal al Estado. Sí se va a tomar. Sí, claro. Nosotros estamos exactamente alineados, y lo que hemos dicho siempre, las medidas se toman en su momento, ni antes ni después. Señor gobernador. Por eso el día de mañana, probablemente incluso ya mandé hoy a todos los secretarios para que se preparen, y la suspensión de actividades para trabajadores de base sea a partir de las 2 de la tarde mañana. Bien. Sí, esa fue una indicación, que trabajadores de base que no están involucrados en las guardias, porque en cada dependencia hay guardias, y que no a partir de las 2 de la tarde ya quedan suspendidas. No así para los Salud, seguridad pública, directores, para jefaturas, subdirectores, directores, subsecretarios y secretarios. Puro mando medio para... Sí, de medio para arriba. De medio para abajo, que son gente de base, a chambear. También, si hay alguno que forma gente de base, pues se le va a pedir que tome esa decisión. Pero los otros nos quedamos porque necesitamos planificar de inmediato, aunque ya lo tenemos, porque se los he encargado mucho, de que cuáles son las actividades de las cuales la población depende
de Sí, nosotros. claro, seguridad pública. Y esas no suspender. Además de las de seguridad pública, que obviamente esas no, que salud tampoco, protección civil tampoco, la oficina de gobierno tampoco, o sea, un servidor con los auxiliares que llegaron con ese nuevo gobierno, nos quedamos a trabajar porque de nosotros pues depende mucha población. Y también de los secretarios, también ellos con sus particulares se quedan para planear y de aquí al viernes diseñar actividades que coincidan con la recomendación federal, que es disminuir drásticamente la movilidad de personas. Entonces ya esto cambia totalmente, o sea, hoy se hace otra parteaguas de las medidas sanitarias, ¿sí? Donde hoy Hugo Gatell fue muy enfático a las 7 diciendo es primordial atender la recomendación de sana distancia y reforzar el quédate en tu casa. Entonces, a partir de hoy, por lo tanto, nosotros mañana a partir de las 2 de la tarde hacemos esta parte y de quienes pues depende el gobierno, hay algo que también se recomienda, y lo dijo también López-Gatell, no aquellos de quienes dependen otras personas, ¿sí? Esos nos quedamos a seguir laborando. Son las actividades sustantivas indispensables para mantener un gobierno, ¿no? Para que un gobierno esté operando. Empresarios. Ellos tomarán su decisión, hay voluntad, el secretario de Desarrollo Económico tuvo una reunión con ellos para que primero no se tomaran medidas anticipadas, o sea, medidas que causaran algún problema adicional, sino que en su momento se iban a tomar ciertas medidas. Ellos tuvieron una reunión, hicieron una minuta de trabajo, la firmaron, y entre ellas hay algo que me pareció muy acertado, que es no hacer despidos. Pues o sea, sí le das vacaciones, pero no haces despidos. Y fíjate que es bueno, es plausible, y por eso lo digo, le agradezco a los empresarios de Veracruz que tomaron esta actitud de decir, a ver, vamos a firmar un tipo, algo que se podría convertir en un pacto por el empleo. No. Sí, que es no despidos por el momento, ¿no? Okay. Y el llamado que le hacen para bajar, para las medidas económicas, por lo que se viene aún, reducir impuestos o condonación de impuestos o aplazamiento para el pago de impuestos. Sí, no. Las decisiones que anunció el presidente hoy por la mañana, sí, es no generar impuestos, nuevos impuestos. Por fortuna la gasolina, pues como consecuencia de esto, pues bajó, eso ayuda mucho, y la instancia federal, que es Hacienda, pues ya dijo que tiene un paquete económico para dispersar en el momento indicado. ¿Cuánto duraría esta curva, gobernador, de la pandemia en Veracruz? ¿Y cuándo podría decirle usted como líder de un estado, oye, vamos a regresar ya a clases, vamos a regresar ya al trabajo en forma normal? Esa sería mi primera pregunta. Y la otra que quisiera emparmarle es la cuestión de las redes sociales y de algunas mentes aviesas, perversas, que están tratando de desestabilizar con los videos viejos de 2017, de los saqueos, y que pretenden llevar esa agua a su molino, sí, tratando de meternos más miedo. ¿Qué diría el gobernador de estos temas? Bueno, sobre la primera, nosotros estamos totalmente alineados a las decisiones del Consejo Nacional de Salubridad, que está en sesión permanente. Por lo tanto, las medidas de cuándo regresar, cuándo disminuir las acciones que se están tomando ahora, van a salir de ahí y nosotros las vamos a atender, como estamos atendiendo la del día de hoy. Porque pues ahí están los especialistas. Sí. O sea, ¿para qué tener dos directivas si los especialistas nos están dando la pauta? Por lo tanto, ellos nos van a decir en qué momento hacerlo. Y sobre ese tema, ya lo tratamos desde antes, que surgiera en otros estados, pues que estamos trabajando, la verdad. O sea, nosotros sesionamos diariamente en la estructura de construcción de la paz. La coordinación estatal se reúne todos los días y ahí tocamos el tema, de ahí tomamos medidas, y si ustedes recordarán, anunciaron algo para el 25
de marzo, que soy, Hoy. no pasó, pero no pasó porque pues nosotros... ¿Hubo contención? Sí, La hubo policía... No, científica, detectamos cibernética, las ¿no? personas que estaban haciendo eso. Sí, ¿La sí, policía los científica? pescuantes, ¿no? ¿A través de la cibernética, policía científica? Miren, no puedo decir mucho porque les vamos a caer. A quien se atreva Ya. a hacer eso, les vamos a caer. Entonces, ¿Y los van a castigar? No, la pena que corresponda, Sí. la pena que corresponda. Entonces, tenga confianza, lo vamos a actuar. No hay que hacer apología de estos delitos en las redes, hay que ser serios, es un momento crucial. Hace mucho daño ese tipo de actos a la gente más humilde. Pareciera que se está dañando al comercio. No. No, se crea un desabasto ficticio, ¿sí? Y un desorden que afecta a los que menos tienen. Entonces, porque se benefician solamente los delincuentes. O sea, eso también hay que decirlo. Ya no es un beneficio Claro. al pueblo, es un beneficio al delincuente. Entonces, en estos momentos, los comercios tienen abasto. Es algo importante también. El secretario de Desarrollo Económico me comunicó hace un par de días que todos los empresarios se comprometieron a mantener en abasto el abasto. Por lo tanto, no hay necesidad ni de compras de pánico, ni de andar diciendo, pues, ay, nada. Nada de eso. Hay suficiente, hay que cuidarlo y hay que se va a letargar. O sea, esta curva, si tú la pendiente la disminuyes, ¿sí? Entonces lo que hace es que la prolongas En el más. tiempo. Pero es mejor, por lo que ya comentaba, que no queremos saturar los hospitales. Señor gobernador, déjeme, porque nos quedan 10 minutos. Bien. Dos temas que creo que son importantes, salvo su opinión. Y Leti, Manolo, a ver si le entramos. Creo que hubo dos noticias que de repente con todo esto del coronavirus se nos pierden un poco. El reconocimiento que el secretario Durazo hace de la disminución de secuestros en la entidad. Y un anuncio que usted hizo que a mí me parece fundamental, porque de repente se enterraron los temas. El banco de datos que va a tener ahora el gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de la Mujer, de las personas que violentan a las mujeres, particularmente en el sector público. Sí. ¿Pudiéramos hablar de esos dos temas, Leti y Manuel? Sí, bueno, pasando este tema, fue una cuestión que se veía, que no fue, ya no quiero regresar más al pasado, pero o señalar a los pasados, pero lo dije en su momento. Lo dije en Poza Rica, había una negociación que la unidad antisecuestro de la Fiscalía General del Estado estaba haciendo con los secuestradores porque no los combatía. La ley orgánica de la Fiscalía General del Estado dice que existe una unidad especializada que combate el secuestro, una unidad especializada que combate el secuestro, no solamente lo previene, no solamente toma acciones para negociar con los secuestradores y salvar a la familia, no, lo combate. Sí, bueno, eso yo creo que perversamente el fiscal anterior lo dejaba pasar para que ese número de secuestros se disparara. Claro. Es muy curioso cómo manipulaban ellos los números de secuestro y cuando entra un servidor en diciembre Se disparan. cuando él es el fiscal, el encargado de combatir el secuestro, porque me la quería echar la bolita, pero digo, oye, la ley orgánica ¿No eres dice tú? que tú... ¿No eres autónomo? que ¿Ya tú, eres tú? no, y entonces ahí se empezó a trastabillar y empezó a decir, bueno, es que pasa esto, es muy difícil, la secrecía, sacó lo de la secrecía, de que sí, en efecto, el secuestro es complicado porque es un delito en el que tienes que cuidar a la víctima, ¿sí? a la persona secuestrada, y entonces cualquier situación que salga fuera, pues corre en riesgo la vida de la víctima. Entonces, pues sí, él aducía que pues la discrecionalidad del evento, pues no nos compartía información. Le decíamos, oye, pues ¿quiénes son los que están secuestrando? Pues vamos por ellos. Ya se negoció, ya se salvó a la víctima, ahora con la información que Ahora tuviste, mételos al bote, vamos ¿no? por ellos. Sí. Pues no, nada. Nunca. Que Bueno, por cierto, mañana en Congreso casualmente, va a tocarse, ¿no? viene una nueva encargada de la Fiscalía, Y ups, ahora sí los combaten. se pone de acuerdo con la nacional, porque eso también es importante señalar, o sea, no fue, si se ponen de acuerdo, se coordinan y con la coordinación de las fuerzas en la Mesa de Construcción de la Paz, actuamos.
¿sí? ¿Y qué hacemos? Ir tras las bandas, fuera de cuando estén o no secuestrando, ir tras ellas. Por eso aquí es muy importante que la vía que se ha implementado con toda discreción, pues se denuncien estos hechos, que se mantengan las denuncias, porque pues este es el logro de bajar. ¿Y este banco de datos? O sea, y la otra es algo importante. ¿Acosan y violentan a las mujeres? Sí, desde febrero, bueno, en enero, que bajan los feminicidios, en febrero se sube por 2, 3, 4 casos, no recuerdo, unos casos. Estudiamos los casos y vemos que en los municipios hay trabajo por hacer con respecto a los feminicidios y la violencia en general contra las mujeres. Porque son casos que iniciaron con violencia intrafamiliar, ¿sí? No se denunciaron, o sea, no hubo denuncia, no hubo seguimiento, no hubo forma de diagnosticarlos y terminaron en un feminicidio. Entonces, la instrucción fue que nos anticipáramos ahora y toda acción de violencia contra una mujer en algún lugar se registre. Así sea un insulto. A ver, regístralo. Sí. Un grupo de personas vio pasar a una mujer y le dijeron, regístralo. ¿Sí? Y entonces empezamos a intensificar las políticas de prevención. Si alguna mujer, observamos, fue violentada en el hogar, una cachetada, lloró con la madre, bueno, ¿sabes qué? Le estamos pidiendo a los municipios, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, que lo registre, para que se haga una base de datos y nos dé dónde está sucediendo esta violentación de los derechos de la mujer, ¿sí? Para que nosotros empecemos a actuar con mayor ahínco en esa zona, en esa región. Para diagnosticar focos rojos, ¿no? Bueno, los focos rojos no los dan los feminicidios, pero hay que ir antes. De violencia, pues. Ir antes, antes. ¿Dónde están exactamente? ¿Dónde están dando estas situaciones donde para un hombre le fue fácil, pues, golpear a una mujer? Y ahí anda impune, ¿no? Y ahí anda, porque no fue denunciado, entonces, pero de todas maneras registrarlo. Por noticia criminal, ya se hace, o sea, esto no es nuevo. Lo único que vemos es que estamos creando la base de datos para después, en un mapa, decir, estos son los focos. Aquí hay que tener cuidado. Hay 10 casos, hay que ir a ver, incluso hasta visita a la persona. Y si hay la violación de algún derecho, pues con todo... va para atrás. Vamos para atrás. O sea que el moño naranja de hoy no es nada más de... No, se está trabajando. No, se tiene que trabajar. Sí. Y el Instituto Veracruzano de las Mujeres está implementando esta para que se tenga esta base de datos. Yo nada más, de último, gobernador, ¿qué opinión le merece a estos municipios que cerraron sus fronteras como Tecolutla y Tamiahua? ¿Y qué se va a hacer al respecto? Bueno, recuerden que nosotros... presidentes municipales, alcaldesas, gobernador, no tenemos la atribución para suspender derechos constitucionales. Libre tránsito de entrada. No tenemos. El único que tiene esa atribución es el presidente, pero ni siquiera él por su propia decisión. Tiene que ser consultado en Congreso. Quien la haya decidido, quien la haya tomado, que asuma la responsabilidad. Pero hay algo, eso ya es grave, pero hay otra gravedad. No teníamos por qué adelantar medidas drásticas si la autoridad legal, que sí puede restringir algunas cuestiones como de movilidad de personas, sí, es la autoridad señalada. Por eso era muy importante. O sea, constitucionalmente te está poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque la autoridad señalada no determinó eso. Sí, y además hay algo. Pues tempranamente golpeas la economía local cuando te están diciendo va para largo. Entonces, ¿para qué hacerlo temprano? Lo pones en crisis de manera temprana, antes de. Eso no, espérate, permite que ellos, pues vas previendo, y entonces ellos también van previendo, y entonces cuando llega el momento, como el de hoy, por ejemplo, pues ya sucedió una semana. ¿Por qué lo levantaste una semana?
con esta decisión. No tendrías. ¿Qué especialista consultaste? ¿El de Facebook? A veces les gana el protagonismo. ¿Fue protagonismo? O sea, yo pienso que hay protagonismo, es decir, Sí. pero esto a la larga les va a pegar. Entonces, quien lo haya decidido, pues allá él. Yo nada más anticipo. ¿Procederán de alguna manera ante el Congreso? La instancia que corresponda. Pero lo más importante ahora es sujetarnos a las medidas de la autoridad sanitaria. Eso es lo crucial, lo importante, sujetarnos, no caer en ese debate de que pues ahora lo voy a culpar y ahora voy a... No nos interesa. Hacer lo que nos dicen. Mi responsabilidad como gobernador es atender los consejos, las determinaciones del Consejo Estatal de Salud que están alineadas con la Federación y de esta manera nosotros actuar. Es una cuestión que debe hacer un gobernante, no ocurrencias, no decir barbaridades y mucho menos intentar ganarse con el protagonismo alguna afinidad. ¿Hubo acercamiento con estos alcaldes para ya pedir? Se les comentó del riesgo en que están haciendo y cómo están, en qué situación están dejando a una economía local que no había necesidad de dañarla con tanta anticipación. Señor, muchas gracias por venir. No, al Sobre todo contrario. gracias por la explicación tan clara y la certeza que nos da de que todo está siendo pensado, que hay plan, que hay rumbo, que hay ruta en base científica. Sí, mañana Gracias, a las 6 de la tarde daré el comunicado de los resultados del Consejo de Salud y de la reunión de gabinete. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, Leti. Gracias, Mario. Muchas gracias, Manolo. Gracias a usted por el favor de su atención. Esto fue 8 columnas. Hasta pronto.